¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a otro video de la materia de bioquímica. Estamos viendo lo que es introducción a la química orgánica porque es importante que nosotros estudiemos esto para poder entender los demás temas que vienen a continuación. Para que se familiaricen un poco con los nombres es necesario ver esto. Entonces, tenemos aquí primeramente y que hay que recordar que existen dos tipos de hidrocarburos. Unos son los alifáticos y otros son los aromáticos. En este caso ya vimos los alifáticos, que son los alcanos, alquenos y alquinos. Y ahora iremos con los aromáticos. El más sencillo de todos ellos, como aquí observamos de los compuestos aromáticos, es el benceno, como el que estamos viendo ahí. La estructura que estamos observando es forma de un ciclo o de un anillo. Sí, es un anillo bencénico. Entonces, el término aromático viene porque se designan esos carbonos en forma cíclica, en forma de anillo con 6 átomos de carbono, todos ellos particularmente estables. El anillo aromático va a tener la característica que va a tener intercalados enlaces simples con enlaces dobles y se conoce como el anillo de benceno, pues. Estos compuestos tienen como base este anillo, donde su estructura principalmente también se les conoce como arenos, en donde si nosotros vemos aquí esta estructura, pues vamos a estar intercalados enlaces dobles y sencillos, obviamente, como les acabo de mencionar. Y vamos a ver lo que es la estructura de Kekulé. Esta estructura de Kekulé es un anillo cíclico de 6 carbonos, pero son igualmente válidas. ¿Qué diferencia vemos ahí? Que los dobles enlaces están en posiciones diferentes uno de otro, pero que estructuralmente son válidos y conocidos como iguales. Pueden estar los dobles enlaces alternados, pero simétricamente son idénticos. Se pueden utilizar los dos. Tenemos ahora que el anillo universalmente, aunque tengamos una estructura de Kekulé de dos diferentes, pero sean iguales, universalmente se les conoce como este anillo de Robinson, este anillo de benceno con un círculo dentro del hexágono, como el anillo de benceno de Robinson. Por si vemos este círculo dentro del anillo, quiere decir que es un benceno, que es la estructura principal de todos los compuestos aromáticos. Pero ¿por qué es importante? Bueno, porque esta estructura es simple, ¿verdad? Aunque sea simple, es una estructura muy estable y aparte es cíclica, lo que permite tener una hibridación de sp2. Y aparte de eso es que como está en forma cíclica de los carbonos y los hidrógenos, ese ciclo le permite que los átomos vayan a través de todo el anillo cíclico, cargando de un lado a otro y haciendo que ese compuesto sea totalmente estable. Ahora, estas propiedades físicas no vamos a meter mucho en ellas, sino que pues, hay que observar que realmente sus puntos de fusión, punto de peso molecular son altos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos compuestos son muy volátiles y por lo tanto que son producto, por ejemplo, de la destilación fraccionada que se utiliza para fraccionar lo que es el petróleo, para obtener los distintos compuestos, ya sea gasolina, aceites, gasavión, diésel, etcétera, etcétera. Ahora, en estos compuestos de los aromáticos vamos a tener sobre todo que son disolventes polares, que tienen baja solubilidad obviamente por ser de ese tipo o tener esa característica. Y dentro de esta familia de los compuestos aromáticos vamos a tener las características, como característica principal, a lo que es el naftaleno para hacer naftas y el antraceno, que lo voy a cargar de tarea, que es eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la nomenclatura de lo que es los compuestos aromáticos? Es muy sencilla en esta ocasión, es muy sencilla nombrarlo porque vamos a ver compuestos mono sustituidos. Por ejemplo, lo que es el anillo de benceno, ¿verdad? Que estamos viendo ahí, clásico. Entonces, cuando hablamos de compuestos monosustituidos del benceno, estamos hablando que solamente va a tener una ramificación, por eso son mono de uno. Entonces, ¿cómo se llamaría? Obviamente viene el nombre de benceno como base de la nomenclatura y en primera parte viene
el elemento que está en este caso usándose sería entonces el bromobenceno. Luego tenemos la nomenclatura, lo que es el nitrobenceno. El NO2 es un nitrato, ¿verdad? Es lo que es el óxido nitroso, pero aquí se conoce previamente como el nitrobenceno. Luego tenemos nosotros si estamos viendo ahí, obviamente aquí hay un carbono y otro carbono a la orilla. Estamos hablando que son dos carbonos. Si vemos aquí, estamos viendo que aquí hay un carbono y un segundo carbono. Y ya sabemos que cuando tenemos dos carbonos de forma lineal, estamos hablando que es un etilo. Entonces sería etilbenceno. ¿Cuál es el nombre que se debe poner cuando estamos viendo lo que es cuando tenemos más de una ramificación? Bueno, esta es la forma en que el benceno nosotros lo vamos a nombrar del 1 hasta el 6 de los 6 carbonos, en donde la forma más sistemática de utilizarlo es nombrarlo con tres prefijos. Uno es el que comúnmente se utiliza el orto, el meta y el para. Dependiendo del punto de sucesión se van a nombrar. Por ejemplo, si en este caso tenemos que se va a utilizar el término orto, por ejemplo, cuando tengamos en la posición en el carbono 1 y en el carbono 2 va a ser ortodiclorobenceno. Esa sería la forma de nombrarlo si utilizamos los prefijos orto, meta y para. Entonces sería ortodiclorobenceno, pero también se puede llamar nombrando la posición de los cloros. Sería 1, 2 y como tenemos dos cloros sería diclorobenceno. ¿Sí? Sencillo. Ahora, aquí tenemos estos. Cuando tenemos nosotros en la posición 1 y 3, estamos hablando que es el prefijo meta. Entonces sería meta, como tenemos dos cloros, dicloro y el anillo de benceno, meta diclorobenceno. Pero también se puede llamar nombrando en la posición de los carbonos que está, ¿verdad? Sería 1, 3, diclorobenceno. Y por último, cuando tenemos el prefijo para, si tenemos en este caso en la posición las ramificaciones en la 1 y en el carbono 4, entonces es para diclorobenceno. El 1 es para el cloro, que es la posición del carbono 1, el 4 que es la posición del otro cloro, y 1, 4, di, porque hay dos cloros, cloro y el anillo de benceno. ¿Sí? Eso sería todo por los anillos aromáticos. Nos vemos en el siguiente video.